vamos a empezar para que nos dé tiempo. Eh, Vamos a hacer un breve repaso. La primera parte es identificar qué es una medida de asociación, cuáles son las medidas de impacto, cómo se interpretan, cuál es la utilidad en su práctica clínica y conocer algunas de las herramientas tecnológicas y digitales para el cálculo de riesgo relativo o R. Pero lo más importante es que ustedes puedan transpolar estos resultados a su práctica clínica. Ujú. Entonces, el que ustedes tengan un estudio bien diseñado, libre de errores, a lo mejor con el diseño metodológico más estricto, tengan un ensayo clínico aleatorizado y a lo mejor tengan que su maniobra, identifiquen que la maniobra impacta en el desenlace y que ese resultado estadísticamente es significativo, pues no necesariamente clínicamente tiene el mismo impacto que lo tiene estadísticamente. Ajá. Por eso es tan importante esta clase de relevancia clínica. Entonces, aquí ustedes tienen que considerar cuál es la utilidad que va a tener este tratamiento en su práctica clínica y de cuánto es la diferencia. Entonces, estas diferencias son lo que ustedes van a utilizar para calcular su tamaño de muestra. Consideramos que una maniobra es clínicamente útil o clínicamente importante cuando da un beneficio superior al 10%, en contraste con la otra maniobra que se está comparando, o bien si fuera un ensayo clínico con placebo. Ujú. Entonces, esta diferencia de 10% depende de si su variable es cuantitativa o cualitativa. ¿De cuánto sería esta diferencia? Si ustedes están trabajando con pacientes que tienen diabetes tipo 2 y están comparando dos tipos de tratamiento hipoglucemiante, bueno, el fármaco A al final del estudio da una glucosa de 140 miligramos sobre decilitro, mientras que el fármaco B da una glucosa de 126. Esta diferencia es de 10%. Esta diferencia en 14 miligramos de glucosa equivale a 10%. Entonces, en una variable, en una maniobra o desenlace que es cuantitativo, ustedes esperarían que esta diferencia sea del 10% de forma cuantitativa. Lo mismo sucede si su maniobra es cualitativa. Entonces, ahora imaginemos que estamos en un área de oncología y que queremos ver el efecto de dos fármacos de quimioterapia. Uno de ellos, el fármaco a 2 años de llevado a cabo el estudio, se asocia a una sobrevida de 60%, mientras que el fármaco B se asocia a una supervivencia del 70%. Entonces, la diferencia entre el efecto de los dos medicamentos es 10%, tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas. Ujú. Ahora, esto es algo que en la mayoría de las clases les repito, que relevancia clínica no es igual a significancia estadística. Ujú. Veamos este ejemplo. Este es uno de los medicamentos que más utilizamos en la práctica clínica, ya sea en primer nivel de atención, en medicina interna, en cardiología o en la mayoría de las especialidades, las estatinas. Las estatinas se han utilizado como cardioprotector para disminuir la mortalidad cardiovascular en pacientes que tienen dislipidemia. En este estudio publicado en el New England, veamos que la mortalidad a 10 años en el grupo que recibió placebo fue de 10,3%, mientras que la mortalidad en el grupo que recibió la estatina fue de 8,6%. Ujú. Si calculamos el riesgo relativo, entonces el riesgo relativo es la medida de asociación en estudios que son longitudinales. Puede ser cohorte o puede ser un ensayo clínico. Entonces, nuestra medida de asociación es el riesgo relativo. El riesgo relativo se calcula de la siguiente manera. Se considera la incidencia en los expuestos entre la incidencia en los no expuestos. Entonces, aquí la incidencia de mortalidad fue de 8,6 sin porcentaje y se divide entre la incidencia del grupo no expuesto, en este caso el de placebo.
Vean que esto nos arroja un riesgo relativo de 0,82. Aquí no les estoy poniendo los intervalos de confianza, pero les estoy poniendo un valor de P que es significativo. Esto quiere decir que los intervalos de confianza no atraviesan la unidad. No sé de cuántos son de cuál es el valor en específico de los intervalos de confianza, pero lo que sí les puedo decir es que estos intervalos no atraviesan, no llegan al 1. Pero, ¿qué opinan? ¿Qué opinan respecto a esta diferencia? ¿De cuánto es la diferencia entre las incidencias? A eso se conoce como reducción absoluta de riesgo. Esta es la que nosotros esperaríamos que fuera mayor al 10%. Sin embargo, a 10 años, nosotros solo observamos un efecto de 1,7%. Y aquí, por supuesto que habría que ponderar los eventos adversos. Habría que identificar si hubo daño muscular, si hubo rhabdomiólisis o qué eventos adversos se presentaron. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de este efecto que mostraron las estatinas respecto a placebo? ¿Ustedes lo prescriben? ¿No lo prescriben? ¿O qué hacen ustedes como clínicos? Que en las medidas de impacto esto ya no tiene tanta relevancia, doctora, y si le sacamos el número necesario a tratar, sería la inversa del riesgo, la reducción del riesgo absoluto, que sería 1 entre Ajá. 1,7, No, 1 sería 1 entre 1,7, pero sin porcentaje. ok, a punto 58. 1 entre 0,17. Nos da un número necesario a tratar de 58. Esto, Ajá, como ya nos dijo Marisela, ¿qué querría decir con el número necesario a tratar? que para que un paciente logre disminuir la mortalidad en 1,7% de 10 años necesitan 58. Ok, yo necesito tratar a 58 pacientes para que uno se beneficie. Entonces, lo que quiero con esta clase es que cada vez que ustedes estén atendiendo a un paciente o cada vez que ustedes estén revisando un artículo, se planteen de cuánto es el efecto y si ese efecto es importante o no es importante. Ajá, entonces esto es importante que lo tomen en cuenta. Ajá, muy bien, Mayra, bien la interpretación del número necesario a tratar. Entonces, estadísticamente es significativo, sí, pero la reducción absoluta de riesgo es del 1,7% cuando nosotros esperaríamos que fuera del 10%. Ahora, ay, aquí no se ve el título del artículo, es un artículo del New England. Pero vean, aquí hay dos tipos de tratamiento. Un tratamiento es ticagrelor comparado con clopidogrel. Ujú. Si vemos, si nos dejamos guiar solo por el valor de P, que el valor de P lo único que quiere decir es la probabilidad de que ese resultado que yo estoy observando se deba al azar. Entonces, vean aquí el riesgo de que ese resultado sea al azar, pues es muy pequeño. Pero, ¿qué pasa cuando comparamos el efecto de estos dos medicamentos para un desenlace clínicamente importante, como es infarto? El medicamento uno tiene una incidencia de 5,8%. Entonces, en el tiempo de seguimiento, el grupo uno tuvo 5,8% de incidencia de infarto al miocardio, mientras que el grupo 2, que recibió clopidogrel, tuvo una incidencia de 6,9. ¿De cuánto es la reducción absoluta de riesgo? 1,1. 1,1, muy lejano a 10. Ahora imaginen que este nuevo medicamento además cuesta 10 veces más y tiene más eventos adversos. Entonces, es importante que ustedes consideren si vale la pena que cambien el clopidogrel por el nuevo medicamento, considerando los eventos adversos, el costo del medicamento y bueno, pues al final consideren que es solo 1,1 la diferencia. Si nosotros sacamos el número necesario a tratar,
¿De cuánto estaríamos hablando? 90. 90. Yo tendría que tratar a 90 participantes para que uno se beneficie del nuevo medicamento, ticagrelor. Ujú. Vamos a ver para otro desenlace. Muerte por enfermedad cardiovascular. Es 4% contra 5,1%. Otra vez esta diferencia, esta reducción absoluta de riesgo es de 1,1%. El valor de P sigue siendo significativo. Sin embargo, pues clínicamente le están apostando a una diferencia de 1,1%. Y cuando analizamos otro desenlace que es clínicamente importante, como lo es el EBC, pues aquí lo que nosotros observamos es que hay una diferencia entre 1,5 en un grupo y 1,3% en el grupo, en el siguiente grupo. Entonces, esta diferencia no es estadísticamente significativa. Y para los desenlaces que hubo diferencias estadísticamente significativas, clínicamente no tienen tanta trascendencia. Entonces, es importante que ustedes lo consideren. Ajá. Ahora, todo, toda investigación debe incluir estos pasos. La primera es evaluar las medidas de frecuencia, considerando entonces la prevalencia e incidencia. Esto de acuerdo al tipo de estudio desde el enfoque metodológico. Entonces, no basta con decir que una población tiene 100 casos de cáncer cérvico-uterino y una población 2 tiene 200. ¿Por qué esto no es suficiente? ¿Por qué no podríamos hablar solo del número de casos? Aquí tenemos 100 casos. Podríamos decir que la segunda población se ve más afectada, pero siempre es necesario que se considere el total de la población. Entonces, ¿qué tal que son 100 casos en una población de 10 millones de habitantes? Y en este caso son 200 casos en una población de 10,000 participantes. Entonces, lo que falta es colocar el total de la población. Entonces, tenemos dos medidas de frecuencia. Una de ellas es la prevalencia, que se utiliza para estudios que son transversales. La prevalencia implica que ustedes consideren el total de casos en un momento determinado entre el total de la población. La medida de frecuencia de un estudio longitudinal, ya sea cohorte o ensayo clínico, es la incidencia, el número de casos nuevos en un periodo determinado entre el total de la población. Entonces, esto es importante, tómenlo en cuenta porque puede ser pregunta de examen. Ahora, en cuanto a las medidas de asociación, tenemos OR, riesgo relativo, tenemos otra medida de asociación que se llama hazard ratio. El OR se utiliza, como ya lo vieron con Diana, en estudios de casos y controles o encuesta transversal, mientras que el riesgo relativo se utiliza en ensayos clínicos y en estudios de cohorte. Y lo que nos indican estas medidas de asociación es la fuerza con la que una maniobra o exposición se asocia a un desenlace. La probabilidad de que se presente un desenlace en los expuestos en comparación con los no expuestos. Para los riesgos relativos, implica la comparación de incidencias, la incidencia de expuestos entre los no expuestos. Y los OR, bueno, ya lo vieron con Diana, es la razón de productos cruzados A por D entre B por C. Ahora, ¿qué pasa con las medidas de impacto? Las medidas de impacto nos habla de los casos que se pueden prevenir con el factor de exposición, el número necesario a tratar, la reducción absoluta de riesgo, reducción relativa de riesgo. Entonces, son un complemento cada una de las diferentes medidas, desde las de frecuencia hasta las medidas de impacto. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta. Okay. Ahora, Diana nos habló de cómo se construye una tabla de 2x2 para el cálculo de OR. En alguna clase con Marce les había hablado rápidamente de los riesgos relativos. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta.
el cómo se construye una tabla de 2 por 2. Recuerden siempre que en las columnas va la enfermedad o el desenlace que están evaluando, que puede ser descontrol glucémico, puede ser la complicación de diabetes o de cualquier enfermedad, o bien la presencia de muerte. En las filas van los factores de exposición o los factores de riesgo. El primero va la presencia y después la ausencia. Ahora, el riesgo relativo, quedamos que es la medida de asociación de variables, perdón, de estudios que son longitudinales. Ajá. Yo puedo evaluar entonces la incidencia. De acuerdo a lo que revisamos en la diapositiva anterior sobre qué es la incidencia, ¿cuál sería nuestra fórmula? ¿Cuál sería la fórmula para evaluar la incidencia en la población general? A entre A más B. Esta sería la incidencia en los expuestos, pero la incidencia en el total de la población, A más C entre A más B más C más D. ok, A más C entre N. Ajá, A más C entre el total de la población. Entonces, esa es la incidencia. La incidencia. Después, en la población general, la incidencia en los expuestos, bueno, ya nos lo había comentado su compañera, sería A entre A más B y la incidencia en los no expuestos sería C entre C más D. Ujú. Entonces, de forma muy sencilla, y lo que trataré es demostrarles cómo a partir de a veces solo leer el abstract de algún artículo, nosotros podemos calcular los riesgos relativos. Entonces, la forma más sencilla de aprendernos esta fórmula es incidencia de los expuestos entre los no expuestos. Ujú. Perfecto. Ahora, vamos a ¿de dónde viene el uno? Porque el uno se considera como el valor de no significancia, el valor que implica una no asociación entre el factor de exposición y el desenlace. Imaginen que esto es tomar agua tibia con limón en la mañana para prevención de obesidad. Vean qué es lo que sucede con la incidencia en los expuestos. La incidencia en los expuestos sería 25 entre 75. ¿Cuánto les da? Punto 3. Ok. Ahora, ¿de cuánto es la incidencia en los no expuestos? Punto 20. 33. ¿Ok? Es la misma. Entonces, si ustedes observan, la cantidad de pacientes con la enfermedad en los expuestos y en los no expuestos es la misma. Ujú. Entonces, de aquí viene el 1. Punto 33 entre punto 33, pues nos da 1. Esto es de donde viene el 1 como un valor de no significancia estadística. Ajá. Entonces, si la incidencia es igual en ambos grupos, pues es una maniobra que no está asociada al desenlace. Entonces, de aquí viene el 1. Ahora, la interpretación de los riesgos relativos, esto ya lo revisaron con Diana. Si el riesgo relativo es de 1, ya vimos, ¿no? El riesgo en los expuestos y en los no expuestos es igual. Si es mayor a 1, es un factor posible de riesgo. ¿Por qué se los pongo como posible? Hay que ver los intervalos de confianza. Por supuesto. Si me da algún artículo solo el riesgo, ya sea OR o el riesgo relativo, sin los intervalos de confianza y aparte no me da el valor de P, pues yo no puedo saber si es de verdad un factor de riesgo o de protección. Necesito siempre los intervalos de confianza. Cuando es menor a 1, pues es un factor protector. Ujú. Pero, ¿qué pasaría si de pronto yo les dijera, siempre asumimos que los riesgos relativos mayores a 1 son factores de riesgo? Pero, ¿qué opinarían si hablamos de un desenlace positivo? Es decir, aclaramiento viral.
Uno de los primeros estudios que se hicieron en pacientes COVID fue un ensayo clínico en el que se evaluaba hidroxicloroquina, hidroxicloroquina con acitromicina y placebo. El desenlace era aclaramiento viral. ¿Cómo esperarían ustedes encontrar el OR o riesgo relativo de hidroxicloroquina, suponiendo que sea un factor asociado al aclaramiento, mayor a 1 o menor a 1? Mayor a 1. Mayor a 1. Entonces, no necesariamente tiene que ver con un factor, con que algo sea dañino para los participantes. Entonces, el riesgo, si es mayor a 1, quiere decir que ese factor incrementa la probabilidad de tener el desenlace. Si es menor a 1, disminuye la probabilidad de tener el desenlace. Entonces, para que no se queden siempre con esa idea de que todo OR o todo riesgo relativo mayor a 1 es dañino y siempre está asociado con algún desenlace adverso. No, esto no es así. Es más fácil interpretarlo como probabilidad de tener el desenlace. Ahora, vamos a... ¿Dependería del evento censado? Sí, exacto. Depende del evento, del desenlace que se esté evaluando. Eso es lo que les va a dar la pauta para saber si es un factor benéfico o no para la salud. Muy buen comentario. Listo. Ahora, si tuvieron oportunidad de revisar este tema, ustedes encontraron que hay medidas relativas y hay medidas absolutas. ¿Qué pasaría si yo les digo a ustedes, si hacemos esta pequeña comparación? El riesgo relativo se llama relativo por esta razón. Imaginemos que tenemos 2 libros y yo les pregunto sobre el precio de los 2 libros. Entonces, ustedes me dicen que el libro A costó 2 veces más que el B. ¿Esta información sería suficiente para que yo sepa si me alcanza o si puedo comprar ese libro? ¿Bastaría saber eso? No. No. Esto es un riesgo relativo. Solo me dice el número de veces que el sujeto expuesto no va, o el sujeto expuesto en comparación con el no expuesto va a tener el desenlace. Ajá. Entonces, esas son las medidas relativas. Cuando yo hablo de riesgo relativo, hablo de esto. Ajá. Ahora, no sería lo mismo si un libro cuesta 50 pesos y el otro 100. El la diferencia o el riesgo relativo seguiría siendo de 2. Pero, ¿qué pasa ahora si un libro cuesta 1000 y el otro 2000? La diferencia relativa sigue siendo de 2, un riesgo relativo de 2. Pero ahora la diferencia absoluta es de 1000. Entonces, tal vez en este caso, yo ya lo pienso. Si fuera entre 50 y 100 pesos, bueno, pues lo puedo comprar sin problema. Pero si ahora la diferencia es, o vámonos más alto, ¿no? Supongamos que a lo mejor estamos pensando en el programa SPSS. Ahora puede haber 2 paquetes estadísticos, pero el SPSS a lo mejor cuesta 20,000 y el otro cuesta 10,000. Sigue siendo un riesgo relativo de 2, pero ahí la diferencia es de 10,000 pesos. Entonces ahí sí ya lo pienso. Pienso si voy a utilizar el programa que puedo pagar o SPSS. Es por eso que debemos prestar siempre atención a la diferencia absoluta. Ajá. Ahora, la diferencia absoluta, pues es la más sencilla. ¿Se acuerdan en las primeras diapositivas? Yo les decía que para quimioterapia tenía 2 tipos de tratamiento, uno que me daba al final una supervivencia de 60% y el otro de 70%. Sería mejor el que me da una supervivencia a 2 años de 70%. ¿Cómo sacamos entonces la reducción absoluta de riesgo? Simplemente restamos las incidencias, eso está muy Los sencillo. valores absolutos, nada Claro. más. 70 menos 60 me da una diferencia de riesgo de 10%. Entonces, esto es lo más importante. Esta es la información que ustedes requieren para calcular su tamaño de muestra. Si quieren hacer un estudio de diferencia de proporciones,
Si quieren hacer ese estudio, bueno, pues ya sabrían que esa diferencia es de 10% y sería el dato que ustedes utilizarían, ese 60 y 70%, para calcular su tamaño de muestra. Ujú. Ahora, ¿qué pasa con la reducción relativa de riesgo? Entonces, aquí al 1 o al valor de referencia le restamos el riesgo relativo. Si tuviéramos un riesgo relativo de 0,75, ¿de cuánto sería la reducción relativa de riesgo? 1 menos 25. 0,75, Punto 25. 25. Ok. ¿Y eso qué implica? Que la probabilidad de tener el desenlace disminuye 25% en aquellos que recibieron el grupo de intervención. Ujú. Entonces, así es como nosotros interpretamos los riesgos relativos. Bien, Mayra. Ujú. Ahora, ¿cómo saco el número necesario a tratar? Uno entre la reducción absoluta de riesgo. Ajá. Entonces, en este ejemplo, pensemos que nuestra reducción absoluta de riesgo es de 10. ¿De cuánto nos saldría el riesgo, la reducción relativa absoluta de riesgo? 10%, el número necesario a tratar. Uno entre 0,10, ¿cuánto nos da? Uno entre 0,10. 10. Entonces, de ahí viene el que nosotros tengamos ese valor de 10 como un valor que marca la relevancia clínica. De ninguna manera implica que este sea un valor que debemos perseguir siempre y que si algo tiene una relevancia clínica o una diferencia de 9% ya no sea útil. Es necesario considerar el costo, la accesibilidad, los eventos adversos, la cantidad de la población que puede ser beneficiada, quizás sea un medicamento para el que no hay cura o para el que no hay acceso en alguna población, pues a lo mejor tendrían ustedes que apostarle a una reducción absoluta de riesgo de 5%. Entonces, aquí con esta reducción absoluta de riesgo de 10%, tenemos un número necesario a tratar de 10. Ujú. Entre menor sea el número necesario a tratar, más efecto tiene el medicamento. Ajá. Doctora, Sí, ¿tendríamos algún punto de corte estándar para la el número necesario a tratar? Se dice que es de 2 o 3 en 10. algunas literaturas. de acuerdo a este valor de corte de la relevancia clínica sería 10, pero depende. Es un número que no puede ser estricto, porque lo ideal sería que tuviéramos un número necesario a tratar de 1. Todos los pacientes que Sí, de tomen uno, exacto. medicamento se beneficien. Entonces, aquí consideren que entre más cercano esté al 1, más efectivo es el medicamento. No podemos ser tan estrictos. Yo les diría que si quieren tomar un número como referencia sea 10, pero va a haber casos en las zonas intermedias donde tengan un número necesario a tratar de 20, pero a lo mejor es una maniobra que no tiene ningún riesgo, que está accesible a toda la población como estilo de vida. Entonces, en ocasiones vale la pena arriesgarse. Lo que sí es necesario es que ustedes cuando prescriban algún medicamento o cuando estén analizando un nuevo artículo y si se prescribe o no medicamento, que ustedes consideren esta parte, que hagan todo este ejercicio e identifiquen qué tanto se va a beneficiar el paciente con ese tratamiento. Entonces, por eso es tan importante darle todo el peso a este tema y que sea uno de los más importantes durante su práctica clínica. Ajá. Ahora, vamos a ver otra cosa. Es otro ejemplo que nos hace ver por qué es tan importante siempre considerar el riesgo absoluto y no solo las medidas relativas. Ajá. Veamos este ejemplo. El uso de sertralina incrementa el riesgo de onfalocele. Vean el riesgo relativo, es de 5,7 con un intervalo de confianza que va de 1,6 hasta 20. ¿Qué opinarían? ¿La sertralina incrementa el riesgo? Sí. Sí. Ujú. Roberto, Felipe, dicen que sí, sí incrementa el riesgo.
Pero ¿qué tanto impacto hay en la población? Necesitamos considerar la incidencia. Ajá. Entonces, aquí para interpretar, otra manera que va a hacer que para ustedes sea más fácil de interpretar un riesgo relativo y su importancia, en este riesgo relativo que es de 5.7, imaginemos que la incidencia de la enfermedad es de 0.02. Esa es la incidencia de la población general. Pero ¿qué pasa si ahora ustedes lo multiplican por el riesgo relativo de 5.7? Ahora, a pesar de que es un riesgo relativo alto, vean a cuánto se incrementa la incidencia de la enfermedad en esta población. De 0.02 ahora incrementa a 0.11. Es por eso que los riesgos relativos y los OR no son tan confiables. Necesitamos siempre conocer cuál es la prevalencia o la incidencia de alguna enfermedad. Por el contrario, ahora imaginen que alguna maniobra tiene un OR de 1.2, pero la prevalencia de esa enfermedad es 30%. Quizá estemos hablando de sobrepeso que tiene esta incidencia, 30%. Ajá. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera un OR de 1.2? Ahora, la prevalencia de la población se incrementaría de 30 a 36%. 30 por 1.2 me da 36%. ¿Qué opinan de esto? Vean entonces cómo, en cuanto a la justificación, si estuviéramos hablando de la justificación de un proyecto, si ustedes quisieran evaluar sertralina y onfalocele, pues diríamos, la incidencia es muy bajita y además si lo quieren evaluar en primer nivel de atención, pues no, necesitarían un montón de años para tener un tamaño de muestra suficiente. Pero ¿qué pasaría? Pues tendrían que optarle a enfermedades que son más prevalentes, y a exposiciones que aunque no den un OR tan grande, dado que la prevalencia de la enfermedad es tan alta, pues entonces en estas enfermedades tendría un mayor impacto el que ustedes hagan este estudio, el que identifiquen un factor de riesgo y que posteriormente puedan hacer una maniobra que impacte en este factor de riesgo. Entonces, ahora vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio lo que vamos a comparar es dos tipos de un beta bloqueador y placebo. Ajá. El desenlace es mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, estado basal, pacientes con insuficiencia cardíaca. La maniobra es un beta bloqueador, el comparador es un placebo y el desenlace es mortalidad. Veamos que al final del estudio, 12.5% de los sujetos en el grupo que recibió placebo falleció, mientras que en el grupo que recibió beta bloqueador solo falleció el 7.5%. ¿De cuánto es el riesgo relativo? ¿De cuánto es su riesgo? 5. Ajá. ¿Ok? ¿5? ¿Segurísimos? ¿Qué es 5? 5. Entonces, ¿qué pusieron en la fórmula? ¿Qué va en el numerador? 7.5. Ok, segurísimo. Sería menos 5. 7.5 menos 12.5. Sería No. 0.6. Punto cero, 0.6. Ok, punto aquí cero están setenta y confundiendo dos términos. Vamos a punto, darle a la... sería punto 0.75 entre punto 12, entre punto 125, ¿no? ¿Cuánto les da? Punto 0.75 entre punto 125. Ajá. Porque no es en 0.6. términos porcentuales, sino... En riesgo relativo. ¿De cuánto es el riesgo relativo? Punto. 0.6. Ajá, 0.6. Andrea. Sí, ¿sí me escucharon? Es que nada, dije la respuesta de 0.6. Ok, te escuchamos ahorita. Entonces es 0.6 Ajá. y Sí.
¿Y cuánto, Andrea, es la reducción absoluta de riesgo? De un 40%. 5. Reducción relativa de riesgo es 1 menos el riesgo relativo. Sería ahí. Ah, ok, sí. La reducción absoluta de riesgo sería esta diferencia entre 7.5 y 12.5. 5%. Ajá. Entonces, en este caso, la diferencia es de 5%. Andrea, ¿de cuánto es el número necesario a tratar? Uno entre la reducción absoluta de riesgo. ¿De 2? 1 entre, acuérdense que no es en porcentaje, es 5% en porcentaje, sería 1 entre 0.05. ¿No? 20. 20, ajá. Por acá, déjenme ver los... ok, reducción, listo. Entonces, recapitulamos. Reducción absoluta de riesgo, 5%. Número necesario a tratar, de 20. Necesito tratar a 20 participantes con insuficiencia cardíaca para que uno, con beta bloqueador, para que uno tenga una disminución en la mortalidad. Reducción relativa de riesgo es 1 menos 0.6. Eso es 40%. Ajá. Entonces, 40% parece mucho más impactante que 5%, ¿no les parece? La mayoría de los artículos lo que reportan es la reducción relativa de riesgo. 1 menos 0.6, 40%. Y no reportan o no reportan con toda claridad la reducción absoluta de riesgo. Entonces, es importante que estén muy pendientes al momento de hacer una interpretación. Listo. Y bueno, es 0.6, pero nos falta conocer los intervalos de confianza. ¿Tuvieron la oportunidad de descargar su programa de EpiInfo? Sí. Ok, listo. Vamos a hacerlo en EpiInfo. Ajá. Entonces ya tenemos ese 0.6, pero ahora con OpenEpi o EpiInfo vamos a calcular los valores. Entonces, les arroja al inicio tres opciones. Dice entrada de datos, después dice analizar datos y al final StatCalc. Seleccionan ahí la tercera opción en verde que dice StatCalc. Ajá. ¿Ya están ahí? Ya. Ok. Después Ya. en su primera opción dice 2x2. Seleccionen esa opción. Ya. Ok, listo. Les arroja una tabla de 2x2. Entonces, ahora vayan metiendo los datos. Y vean cómo les pone arriba el desenlace y en las filas la exposición. Ya están los intervalos odds rate, Ajá. un valor inferior, un valor superior, que sería el intervalo de confianza, Ujú. 0.43 a 0.74, ¿no? Ajá, eso R. En este caso, lo que estamos calculando, porque es un Ah, estudio riesgo relativo. longitudinal, es Entonces, el relativo. intervalo sería de riesgo relativo 0.46 a 0.76. Claro. Ajá. Entonces, ahora sí, ya podemos decir que el tratamiento con beta bloqueador disminuye el riesgo de mortalidad, la reducción absoluta de riesgo es de 5%, el número necesario a tratar es de 20 y el riesgo relativo es de 0.6 con un intervalo de confianza que va de 0.46 a 0.76. Entonces, Y no pasa por el valor de nulidad. exacto, no toque el 1. Ajá. ¿Qué pasaría? A ver, déjenme ver.
Ujú. Vamos a hacer ahora este ejemplo. Ujú. Tenemos actividad física, medido por si hacen actividad física más de 2 horas a la semana y si no, tienen sedentarismo. Ajá. Ahora, y el desenlace es fractura de cadera. Entonces, quiero saber qué tanto impacta el nivel de actividad física en un estudio longitudinal para desarrollar fractura de cadera a largo plazo. Ujú. Entonces, si lo metemos a OpenEpi, Pues sí da un riesgo relativo de 0.78 ajá, con un intervalo de confianza para ese riesgo relativo de 0.56 a 1.09. Pasa por valor de nulidad. ok. ¿Qué Entonces, ya no implicaría? es significativamente estadístico, ¿no? ¿Por qué no es estadísticamente significativo? Vamos a analizarlo de esta manera. Aquí se presenta cuando atraviesa el intervalo de confianza, aquí estamos observando el efecto de la chimoltrufia. ¿Por qué? La actividad física mayor a 2 horas por semana para algunos sujetos protege, pero para algunos sujetos es de riesgo. No puede haber una maniobra que proteja y dañe a la vez. Esto es el efecto de la chimoltrufia. A veces como que digo una cosa y a veces como que digo otra. Ujú. Entonces, este es el efecto de la chimoltrufia. Esta es la razón por la cual un intervalo de confianza que atraviesa la unidad no es significativo. No puede ser que una maniobra sea de protección y de riesgo a la vez. Ujú. ¿Hasta aquí va todo claro? Sí, ¿Sí? Sale. Entonces, seguimos. Ahora, no me voy a detener en los ejemplos de OR porque ya lo hicieron con Diana. Ujú. Entonces, esta parte nos la vamos a saltar. Ya vieron cómo se calculan, razón de productos cruzados. Acuérdense que solo deben estar muy pendientes del tipo de diseño. Entonces, si es un estudio, es una cohorte, entonces la medida de asociación es riesgo relativo. Si es un ensayo clínico, riesgo relativo. Si es transversal o casos y controles, es OR. Eso es muy importante y seguramente es pregunta de examen. Ujú. Ahora, espérenme tantito. Algo le pasó a mi presentación y no se ven los fragmentos que les quiero enseñar de los artículos. Déjenme ver si puedo abrir otra presentación donde se vea con claridad. Ahora, el ejemplo que vamos a ir desglosando es oseltamivir. Oseltamivir para el tratamiento de influenza. Quiero que vayamos poniendo en práctica todo lo que hemos revisado hasta el momento y lo vamos a hacer analizando solo el abstract. Tenemos tan poco tiempo los médicos que es necesario que aprendamos a optimizar nuestros tiempos. A veces no da tiempo de leer todo el artículo, a veces lo único que nos da tiempo de leer es el abstract. Entonces, vamos a revisar este artículo. Listo. Antes de pasar a este artículo de oseltamivir, es un metaanálisis. Acuérdense de la importancia del desenlace. Como clínicos, a nosotros lo que nos preocupa son desenlaces que se traduzcan en un beneficio para el paciente, en un beneficio clínico. Entonces, el mejor desenlace sería mortalidad. Después, pues a lo mejor prevención de infarto, fracturas, dolor. Y por último, dejaríamos a los desenlaces subrogados. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman subrogados o intermedios? Porque no sabemos si esto se va a asociar o no con un desenlace final o clínico. Por ejemplo, en ¿serían los obesidad, desenlaces secundarios? ajá, mm, intermedios. Podría ser que en su estudio ustedes lo evalúen como un desenlace secundario. Eso es lo que nosotros esperaríamos siempre, Aarón, que esos para ustedes sean desenlaces secundarios y que no sean desenlaces, su desenlace principal. Entonces, eso es lo que esperamos en sus proyectos.
Hemoglobina glucosilada, glucosa, marcadores de inflamación. ¿Por qué? Nosotros no sabemos si esto de verdad se traduce en disminución en la mortalidad, disminución en el riesgo de complicaciones. Ajá. Por eso lo consideramos como subrogado. Ahora van a ver la importancia de esta diapositiva. Entonces, este artículo es un artículo, es un ensayo clínico. Déjenme ver, ay, no sé por qué no se ve la referencia bibliográfica. Este artículo pretendía evaluar el efecto de oseltamivir en adultos con influenza. Ajá. Vean los hallazgos. Entonces, es un metaanálisis que incluyó el resultado de 9 ensayos clínicos. Se incluyó a 4,328 participantes. Después, ellos dicen que hicieron un análisis por intención a tratar. Cuando hacen un análisis por intención a tratar en un ensayo clínico, implica que consideran el resultado de todos los participantes, no importa si se apegaron o no al tratamiento. El otro tipo de análisis es por protocolo, donde solo se considera el efecto de aquellos participantes que tuvieron apego al tratamiento. Entonces, vean el primer desenlace. Ellos notaron una disminución, un acortamiento en el tiempo de alivio de los síntomas de 21% para aquellos que recibieron oseltamivir versus placebo. ¿Qué opinan de la importancia de este desenlace? ¿Quién, ante el tratamiento de una patología como influenza, pensaría que lo más importante es reducir la duración de los síntomas? O ahora pensemos en COVID. ¿Quién de ustedes daría un tratamiento solo para disminuir la duración de los síntomas? Dependiendo del costo del medicamento también. Ok. Marisela, pero ¿sería tu desenlace, tu objetivo primario, disminuir la duración de los síntomas? Pues no sería disminuir la mortalidad o complicaciones. Claro. Maricel está pensando como clínica. Si piensa como clínica, entonces diría, no, yo quiero disminuir las complicaciones, el riesgo de que termine en terapia intensiva, que termine intubado, o que tenga alguna secuela funcional a largo plazo. Lo mismo ocurre con influenza. Lo que yo intentaría no es disminuir los síntomas de primera instancia. Como decía Aaron, yo puedo tenerlo, sí, como un objetivo secundario, como un desenlace secundario. Si fuera un desenlace secundario, por lo tanto, yo no empezaría la redacción de mis hallazgos con esto. Porque entonces pareciera que para mí lo más importante es acortar los síntomas. Ustedes tienen que empezar siempre con el desenlace primario, con aquello que tiene impacto en la clínica. Ahora, vamos a ver la duración en tiempo. La mediana de mejoría de los síntomas de recuperación fue de 97.5 horas para oseltamivir, en comparación con 122.7 horas para placebo. ¿Qué opinan? ¿De cuánto es la diferencia? 25 horas, un día. 25 horas, un día. Entonces, acorte el tiempo, acorte la duración de la enfermedad 21%, hay una disminución de la duración de los síntomas de 25 horas. Ok, ahora vamos a lo que me trajo el día de hoy con ustedes, que es relevancia clínica. Vean hasta dónde aparecen desenlaces clínicos. Entonces, Marisela nos dijo, yo le daría tratamiento para evitar complicaciones. Entonces, aquí una complicación es que estos pacientes se infecten, que tengan una infección de vías respiratorias bajas que requiera antibiótico. Vean, vamos a ir analizando. Entonces, aquí nos dan el riesgo relativo. Aquí ya está. No hay lío.
Nos dan el riesgo relativo, es de 0.56 con un intervalo que va de 0.42 hasta 0.75. Por lo tanto, si no atraviesa el 1, es una variable que es significativa. Okay. Ahora, vean cómo ellos nos dan la incidencia de complicaciones en el grupo que recibió oseltamivir en comparación con el placebo. Con esta información, nosotros podemos calcular el riesgo relativo. Vamos a ver si nos sale igual que a ellos. ¿Cuál sería nuestro riesgo relativo? ¿Nos sale igual que ellos? ¿Cuál es la fórmula de riesgo relativo? Incidencia entre los expuestos entre los no expuestos. Entonces vamos a hacerlo, 0.049 entre 0.087. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da de OR, de riesgo relativo? A ver, aquí ya me están contestando en el chat. Ok, 3.8. Ok. Acuérdense, aquí lo que yo les estoy pidiendo es el riesgo relativo, Frine. Aquí el riesgo relativo yo lo calculo con la incidencia en los expuestos entre la incidencia en los no expuestos. Ajá. Entonces, sería 0.049 entre 0.087. ¿Cuánto les da? Uno. No se amontonen. Ok. 0.056. Betty, Patty, Elizabeth, Mario, Roberto, 0.056. Claro, ajá. Ese es el riesgo relativo, 0.056. Y aquí, pues ya no sabían, esto es lo que les salió a ellos y ellos nos habían mostrado el intervalo de confianza que va de 0.42 a 0.75. Ajá. Ahora, lo que nos ponían en el chat es la reducción absoluta de riesgo. Entonces, sí, la reducción absoluta de riesgo es 8.7 menos 4.9. ¿Cuánto es? 3.8. 3.8. Y es 3.8 a favor de oseltamivir. Esa es la diferencia directa. Ajá, la reducción absoluta de riesgo. Nosotros teníamos como límite 10%. Entonces, aquí tenemos un beneficio solo del 3.8%. Pero ahora, ¿a ustedes les ha dado influenza? A mí sí, y fue horrible. Sentía que me había atropellado un tren. Se siente horrible. Entonces, ahora, ¿cómo le explicarían a su paciente o a su residente estos hallazgos? Entonces, el número necesario a tratar. ¿De cuánto sería el número necesario a tratar de oseltamivir para prevención de neumonía que requiere antibiótico? 31. Es 1 entre 0.38. De 38. 1 entre 0.38, ¿cuánto les da? En el chat. Ok. 26. Es 26. Vamos a hacerlo. Esperen, déjenme ponerles la calculadora para que lo vayamos haciendo aquí entre todos. Ajá. Acuérdense que para el número necesario a tratar, entonces, yo tengo una diferencia que es de 3.8. Entonces, mi fórmula para el número necesario a tratar es 1 entre 3.8, pero 3.8 está en porcentaje. Entonces, aquí el denominador tendría que estar sin porcentaje. Ajá. Entonces, el número necesario a tratar es de 26. ¿Esto qué implicaría? Que yo requiero tratar a 26 pacientes con influenza y los debo tratar con oseltamivir para que se beneficien del tratamiento 26 participantes. Yo debo tratar 26 para que se beneficie 1. Ajá. Ahora, la reducción relativa de riesgo sería 1 menos 0.56, que fue lo que nos salió de riesgo. Entonces, tendríamos una reducción relativa de riesgo de 44%. Y, ¿cómo lo diríamos? El 44% de las complicaciones bacterianas disminuirían con el uso de oseltamivir. Ajá. Pero, pues acuérdense que eso es relativo.
Eso no es una diferencia absoluta. Ujú. Entonces, ahora, de por sí, estos pacientes ya se sienten pésimo. Ajá. Ahora, todo medicamento, así sea oseltamivir, tiene eventos adversos. Veamos en los eventos adversos. Yo creo que vómito será más molesto que náusea. Entonces, ya tienen fiebre, dolor de cabeza, les duele todo, hay mialgias, artralgias, todo. Ajá. Y aparte, como evento adverso, ustedes le van a ocasionar vómito a ese paciente. Ujú. Vean el riesgo relativo. El riesgo relativo es de 2.43. Ujú. Ahora, la incidencia de vómito fue de 8% en aquellos que recibieron oseltamivir, en comparación con 3.3 de los que recibieron placebo. ¿De cuánto es la diferencia de riesgo para este evento adverso? 8 menos 3.3. 4.7. 4.7. Entonces, la diferencia o la diferencia cuando estábamos hablando de neumonía que requería antibiótico era de 3.8. Pero ahora hay una mayor incidencia de vómito o de este evento adverso en aquellos que recibieron oseltamivir. ¿De cuánto? 4.7. Ajá. ¿De cuánto sería el número necesario a dañar? Otra vez sería 1 entre la reducción absoluta de riesgo. En este caso, 1 entre 0.47. ¿Cuánto nos daría? 2.12. 21. 21. Acuérdense que es 1 entre 0.047. No se toma el resultado en porcentaje. Ajá. 21. Ajá. 21.2. Es 21.2. Acuérdense, es 1 entre 0.47. Eso nos da 21. Entonces, esto que está en porcentaje, nada más le recorren 2 puntos a la izquierda y eso es lo que toman para el número necesario a tratar. En este caso sería número necesario a dañar. Entonces, ese número necesario a dañar es de 21. Yo requiero tratar a 21 participantes con oseltamivir para que uno de ellos tenga vómito. ¿Y qué pasaba con el beneficio en la reducción de las complicaciones en el tracto respiratorio inferior? Era de 26. Entonces, es más probable que yo presente, que yo le condicione a este paciente un evento adverso a que se beneficie por el tratamiento, en cuanto a que tenga disminución en el riesgo de complicaciones que requieran antibiótico. Pero, ¿qué dicen los investigadores en su conclusión? Si nosotros no hubiéramos hecho este análisis y hubiéramos leído solo su conclusión, bueno, sus hallazgos muestran que oseltamivir en adultos acelera el tiempo de recuperación, disminuye el riesgo de complicaciones en el tracto respiratorio inferior, admisión hospitalaria, pero incrementa la ocurrencia de náusea y vómito. Aquí no nos están diciendo, uno, no están ponderando la relevancia de los desenlaces. Y la otra es que no nos están diciendo que es más probable presentar vómito a que este paciente se beneficie. Entonces, en este caso yo tengo un número necesario a tratar de 26. Con ese número necesario a tratar de 26, ¿qué hacen si tienen un paciente con influenza? ¿Le dan oseltamivir o no le dan oseltamivir? ¿Qué harían ustedes? No le daría el oseltamivir. Ok. Marisela no se lo daría. ¿Hay alguien que sí daría oseltamivir? Tendríamos que ver la frecuencia de la incidencia de la enfermedad. Ok. Es importante. ¿Qué más? ¿Quién se lo daría? Sí, porque no hay otro, yo sí se lo daría porque no hay otro tratamiento. Ok. En estas clases, nada, no tenemos algo correcto e incorrecto. Esto lo define cada uno de ustedes. De lo que se trata es que si ustedes dan oseltamivir, sepan que el efecto
da para un número necesario a tratar de 26, que necesitan tratar 26 pacientes para que uno se beneficie y tenga disminución del riesgo de complicaciones bacterianas. Y que es más probable que presente evento adverso. Entonces, aumenta los eventos adversos, mejora la recuperación de los síntomas solo un día. Entonces, aquí ustedes tendrían que ponderar. Este resultado es un resultado intermedio. No nos vamos a un número necesario a tratar del 330, donde ahí sí todos diríamos, no, pues no le doy el tratamiento. En este caso es un resultado intermedio. Entonces, aquí de lo que se trata es que si ustedes prescriban el medicamento, pues sepan lo que están buscando, que sepan lo que van a encontrar, cuál va a ser el beneficio. Entonces, no hay correcto ni incorrecto, solo decisiones que están bien sustentadas o no. Entonces, aquí ustedes ya saben que no va a curar, no va a disminuir el riesgo de complicaciones en todos los pacientes, no. Necesitan tratar a 26 para que uno se beneficie. Por cada 21, uno va a tener vómito y les va a tener un tiempo de recuperación de síntomas más corto. ¿Cuánto? 25 horas. A partir de aquí, ya cada uno de ustedes decidirá si lo da o no lo da, pero teniendo estos datos en contexto. Entonces, esta es la importancia del tema de relevancia clínica. Ahora, ¿cuál va a ser su tarea? A partir de este artículo, entonces vimos nada más un desenlace que fue la reducción en las complicaciones en el tracto respiratorio inferior y vimos vómito. Ahora ustedes van a hacer los cálculos y el análisis para los otros desenlaces. Entonces, ¿qué es? Hospitalización por cualquier causa y náusea. Esa va a ser su tarea. ¿Sale? Bueno, todavía nos quedan unos minutitos, así que podemos ver otros ejemplos. Okay. Lo que dice la guía de práctica clínica sobre influenza. Entonces, lo que dice la guía de práctica clínica es que el oseltamivir disminuye la duración de la enfermedad. Ya vimos que este no es el desenlace que a nosotros como clínicos nos preocuparía más. Si lo tomamos desde este sentido, bueno, pues ya vimos que las diferencias son significativas, pero esto no es lo que nos preocupa más. Nos preocupan las complicaciones. Hay una página muy bonita que se llama DNNT, es esta página. Y ahí les da el efecto de los diferentes tratamientos, de los tratamientos más comunes por especialidad. También hay ejemplos de estudios de prueba diagnóstica y les da el análisis de los resultados en términos de número necesario a tratar o número necesario a dañar. Entonces, vean aquí este ejemplo para aspirina. Nos aprendimos en la Facultad de Medicina la fisiopatología. La fisiopatología pues parecía explicarnos de forma muy clara cómo la aspirina previene un infarto o un EBC. Pero pues resulta que los estudios in vitro no son lo mismo que los estudios realizados en pacientes. ¿Qué pasa con la aspirina, que es uno de los medicamentos que más utilizamos? No se previno ninguna muerte. Y el número necesario a tratar fue de 333. Se requirieron tratar 333 participantes para que uno de ellos se beneficiara de la prevención de un infarto. No está claro el efecto en EBC. Pero ¿qué pasa si nos vamos al número necesario a dañar, a los eventos adversos? Aquí el número necesario a dañar fue de 250. Esto implica que uno de cada 250 pacientes sufrieron un evento hemorrágico mayor. ¿Qué opinan de este resultado? Y es se los puse porque es uno de los medicamentos que más usamos. Por supuesto que yo nunca antes me había preguntado qué tanto beneficio tendría para mi paciente. Yo sabía, por lo que había aprendido en mis clases de farmacología, fisiología, que funcionaba, pero yo no me pregunté antes qué tanto funcionaba. Entonces, ahora lo que yo espero es que ustedes se pregunten qué tanto. ¿Qué opinan de este medicamento que usamos siempre?
que usar o no aspirina en realidad no te da tanto beneficio, pero sí. Claro. No te da beneficio, 1 en 333, y que es más frecuente tener un evento adverso. Por ahí levantó la mano José Luis. ¿Qué tal, doctora? Yo creo que también habría que tomar en cuenta la posología en el cual se toma el medicamento, ya que, por ejemplo, a nivel institucional tenemos la dosis de 300 miligramos y puede ser que no se esté dando la posología correcta, que puede ir desde los 75 miligramos, que es lo que se recomienda. Ok, perfecto. O, por ejemplo, en este caso, en función del NNT, es más el perjuicio que el beneficio por el número. Ajá, exacto. Y no es cualquier evento adverso, no es que estemos hablando de que el Sangrado. medicamento me da boca seca o me da cefalea. En este caso, la intervención es más perjudicial que benéfica por Por el supuesto. NNT. El número 250 es más grande que 1 entre 333. Ok, y este es uno de los medicamentos que más utilizamos. Este es uno de los medicamentos junto con las estatinas y tal vez el calcio que más utilicé en mi práctica clínica. Por eso está demostrado a nivel metodológico que prevención primaria no impacta la aspirina, sino en prevención secundaria, cuando el evento cuando ya está consumado el evento censado, que es el stroke o la falla o el infarto agudo del miocardio. En una persona que ya sufrió estos eventos, la prevención secundaria sí demuestra metodológicamente beneficio más que perjuicio. Claro, pero esto, entonces, si de pronto alguno de ustedes dice o llega su paciente pidiéndoles una aspirina Protect, pues ya lo pensarían, si no tiene ningún factor de riesgo, ¿para qué le dan? Le van a provocar más molestias gastrointestinales o hasta sangrado. Entonces, ¿para qué lo dan? Esto es el análisis que quiero que ustedes hagan. Josafat. Hola, buenos días. ¿No tiene la opción en el programa de ver los resultados en la prevención secundaria? Está aspirina y está aspirina en otras patologías. No sé si el paciente ya se infartó antes, entonces por supuesto que va a cambiar el número necesario a tratar de acuerdo a los criterios de inclusión. Entonces yo no se las puse, solo les puse esta, pero cambia. Revisen la página, está padre. Creo que les puede dar información. Si ustedes tienen dudas sobre alguno de los medicamentos de uso más común, lo pueden consultar y él les da este resultado. Después de esto, viene un apartado donde les pone la bibliografía y un apartado más extenso, donde les explica cómo es que sacaron esos resultados. Se los da el número necesario a tratar o en porcentajes, en incidencias. Ajá. Entonces, revísenlo, está padre. Vale la pena. Ajá. Con esta clase no quiero decirles ni que se queden con la idea de que nada sirve. Quiero que se queden con la idea de que todos los medicamentos que ustedes prescriben pueden tener eventos adversos y van a tener un beneficio, pero que ustedes deben ser muy claros respecto a la utilidad del fármaco. Si dan, que no prescriban a ciegas, que sepan qué están buscando. Ajá. Ahora, vean, por ejemplo, este medicamento, esteroides para parálisis facial de Bell. Aquí el número necesario a tratar es de 10. No se identificaron eventos adversos. Pues entonces, este es uno de los medicamentos que sí tiene impacto clínico. Así como este ejemplo de esteroides, pues seguramente van a encontrar otro. Por ejemplo, aquí el uso de antibióticos profilácticos para reducir infecciones en la UCI. Aquí el número necesario a tratar para prevención de mortalidad fue de 18 y para prevenir infección fue un número necesario a tratar de 4. Entonces, no es que nada funcione, es que ustedes tienen que prestar atención. Listo. Nada más quiero para terminar ponerles un ejemplo de COVID. Ay, no sé por qué no se ve en mi presentación. Espérenme. No, ok, bueno, se los explico
Déjenme ver si está por aquí, esperen. Bueno, aquí está. Está el artículo completo. En este artículo se publicó en mayo. Lo que ellos querían evaluar era el efecto de la hidroxicloroquina contra placebo para disminuir el aclaramiento viral en pacientes con COVID-19. A partir de este momento, pues empezaron los pacientes que tenían una indicación de hidroxicloroquina a sufrir porque no había hidroxicloroquina. Aquí lo importante es considerar que si bien los resultados son a favor del uso de hidroxicloroquina, aquí el desenlace, bueno, incluyeron a 36 participantes. El objetivo inicial era dar hidroxicloroquina y después por ahí resulta que a 6 pacientes les dieron acitromicina y que la acitromicina junto con la hidroxicloroquina reforzó el efecto en el aclaramiento viral. ¿Qué opinan ustedes de ese desenlace? Aclaramiento viral. ¿Quién daría tratamiento en pacientes con COVID para aclaramiento viral? Para mejorar el aclaramiento viral. ¿Quién lo daría? ¿O para qué lo darían? Si es que prescribieran hidroxicloroquina, ¿para qué lo darían? Pues si el aclaramiento viral estuviese relacionado directamente con la mejoría del paciente, pues se lo daría, ¿no? Pero eso no está comprobado ni fuera, así que no. Entonces, eso sería el objetivo. Si el aclaramiento viral estuviera asociado con un desenlace clínico, pues entonces háganlo, dénselo. Pero en este caso no está asociado a un desenlace clínico. Por lo menos no se evalúa, solo se evaluó aclaramiento viral. Pero ¿qué pasa cuando ustedes observan los riesgos relativos para aclaramiento? Vean, hidroxicloroquina mostró un riesgo de 3.7 con un intervalo de confianza que va de 1.03 hasta 13. Entonces, aumenta la probabilidad de aclaramiento. No atraviesa la unidad, por lo que es significativo, pero es un desenlace que no es clínico, es aclaramiento viral y esto no se traduce quizá en menor riesgo de complicaciones. Ahora, cuando ustedes analizan el efecto de acitromicina con hidroxicloroquina, el riesgo es de 3.6 con un intervalo que va de 1.59 hasta 4.46. Sigue siendo significativo, pero volvemos a una maniobra que no tiene un impacto real en la clínica. No sabemos si se traduce en menor riesgo de complicaciones. Entonces, es importante que a partir de este tema, pues ustedes vayan siendo más críticos, más reflexivos al momento de leer los artículos. Entonces, por aquí en el chat. Ok, entonces, no hay relevancia, dice que no hay relevancia en sus unidades y además no se cuentan con los métodos para evaluar aclaramiento viral. Laura dice que ella daría el medicamento para evitar complicaciones y Jamie dice que se utiliza para pacientes reumatológicos, pero pues no se utilizaba en pacientes con COVID. Ok. Listo. Entonces, pues esto sería todo por hoy. No sé si tengan Doctora, alguna duda. Sí. un comentario. Mire, la mayor parte de los ensayos clínicos, el resultado de interés muchas veces no es significativo y los resultados secundarios numéricamente sí tienen significancia estadística en revisiones sistemáticas o metaanálisis y se toma en cuenta en guías de práctica clínica. Yo le puedo citar en medicina crítica el uso de hidrocortisona en choque séptico, donde no está demostrado un beneficio en la mortalidad, pero sí se toma en cuenta de esos ensayos resultados secundarios como reducción del tiempo de vasopresor, y eso secundariamente ofrece cierto beneficio.
O, por ejemplo, el uso de dexametasona en gel está demostrado que no impacta en la mortalidad como búsqueda de interés primario, pero sí en el número de plaquetas. Otra acotación, doctora, es los intervalos de confianza, por ejemplo, en el número de plaquetas. El valor de nulidad sería 0, no necesariamente 1, cuando no se toman en cuenta proporciones, sino, por ejemplo, en el caso del número de plaquetas, si yo veo que el intervalo de confianza pasa por 0, pues ese es el valor de nulidad, porque ni incrementó ni bajó las plaquetas, ¿no? Por ejemplo, no siempre los intervalos de confianza, el valor de nulidad es 1, ¿no? El valor de nulidad es 1 solo para estas medidas de asociación, OR, riesgo relativo y hazard ratio. Para Lo digo porque en su cuantitativas, artículo El tiempo de alivio no se podía tomar como en cuenta el 1, sino sería 0, ¿no? Porque era horas. Y si yo Así me es. voy con el 1, ahí cometería un error porque es 0 el valor de nulidad, ¿no? Ajá. Y en cuanto a eso de los resultados secundarios, a veces los resultados secundarios trascienden un poco más que el mismo de interés, porque el de interés no tiene la numerología que justifique la significancia estadística y muchas veces los resultados secundarios sí, de un ensayo clínico, ¿no? Ok, pero acuérdense que no podemos mostrar algo que no es. El cálculo de tamaño de muestra se calcula para el desenlace primario, no se calcula para los desenlaces secundarios. Entonces, aunque otros desenlaces secundarios hayan sido significativos, el objetivo del estudio era evaluar el efecto de la maniobra. Ustedes calculan el tamaño de muestra para la maniobra. Entonces, siguen siendo desenlaces secundarios. No podemos cambiar la atención del artículo y ahora enfocarnos a los desenlaces secundarios cuando lo que tenía importancia para nosotros de inicio era la maniobra. Entonces, ahí dirían que la maniobra no tiene impacto. De forma adicional, se encontraron otros hallazgos, pero que estos son secundarios porque no se hizo un cálculo de tamaño de muestra. Entonces, muestran ambas cosas, pero en el orden que debe ser. Y esto que comentas aquí, entonces, el intervalo de confianza, acuérdense que es de nulidad 1 para OR, riesgo relativo y hazard ratio. Ajá. Ahorita, su compañero comentó que el intervalo de confianza para las variables cuantitativas no es 1. No es 1, en efecto. Si están aquí hablando de la duración de los síntomas, lo que ustedes esperarían es que en el grupo que recibió oseltamivir, la mediana es de menos 25.2 horas. El intervalo de confianza va de menos 36 a menos 16. El que más se benefició fue de menos 36 horas, el que menos se benefició fue 16 horas. Aquí el intervalo de confianza de nulidad sería 0. Esto para todas las variables cuantitativas. Entonces, para que Exacto, esto para las variables se tenga en cuenta. cuantitativas, ¿no? ¿Sale? ¿Algún otro comentario? Andrea. Sí, quería comentar que pasaría, es un ejemplo muy parecido al remdesivir, en el que su objetivo principal primero era como pues reducción de la mortalidad, pero luego se dieron cuenta que para lo único que servía era reducción en el tiempo de hospitalización, pero ni siquiera era un resultado trascendente. Y aparte, si vemos el costo del remdesivir, pues la verdad es que no vale la pena en lo absoluto. Entonces yo creo que a eso más o menos se refería en el ejemplo anterior de la hidroxicloroquina y la citromicina. Claro, entonces no deben entrar en caos ni en la moda de pronto dar a todos los pacientes hidroxicloroquina, citromicina o los nuevos medicamentos sin antes haber hecho un análisis de los resultados. Entonces, bueno, espero que esta clase sea de utilidad para ustedes. A mí esto, dice Jamie que a ella le hubiera gustado aprenderlo en la residencia. Creo que está en un buen momento. Yo lo aprendí desafortunadamente cuando ya no me dedicaba a la clínica, cuando ya había dado aspirina, cuando ya había dado calcio, cuando ya había dado
alguna estatina, pero ustedes están en la clínica y tienen la oportunidad de practicarlo a diario. No quiero que se queden con la sensación de que nada sirve. Lo que quiero es que ustedes se vuelvan críticos, reflexivos y que cada vez que estén administrando un medicamento, se pregunten qué tanto funciona, o cada vez que estén o en un congreso o revisando un artículo o en alguna sesión del hospital, que sean críticos y que no se dejen convencer por cualquiera. Ya mencionaron que las guías de práctica clínica, pues no siempre están bien interpretadas. Si quien las interpretó no tiene esta formación o no es clínico, pues seguramente va a dar